A ver, ¿no? Continuamos. No, no sé por qué se pone el lento la computadora. Eh, ya hemos visto hasta los últimos, ¿no? Todo el segundo militarismo. Pero, no, ya no va a tocar el segundo, ya no va a tocar los militares. Pero digamos, entre ese trecho, ¿qué es lo que hubo, ¿no? ¿Qué es lo que hubo entre sí para pasar, digamos, del segundo militarismo a qué? Al segundo civilismo, ¿no? ¿Qué creen que se vino, no? El segundo civilismo. Según la Guerra Civil Peruana de 1940, 1894, ¿no? A ver, por ejemplo, yo en ese tiempo también ni nacía ni nada. A ver, ustedes saben, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Cómo está esta marcha de que sacaron, pues, ¿no? al presidente Merino, ¿no? Para que renuncie. Pues algo similar sucedió en ese tiempo, ¿no? Algo similar llegó a suceder. Sí, es una de las grandes verdades. A ver, ¿qué pasó? Transición al segundo civilismo. Es aquí donde yo le dije, no, aquí donde yo le dije que en sí el ser humano está, digamos, condenado a repetir su pasado. Digamos, profe, ¿ya está escrito? No. Si uno lo piensa bien, no puedes volver a cometer ese mismo error. Por ejemplo, acá vemos puras gente, bueno, de dinero, de la aristocracia. Pues eso es lo que vamos a comenzar, ¿no? Transición al segundo civilismo. ¿Qué es lo que pasó en ese entonces? A ver, pero todo empieza, ¿no? Todo empieza cuando, ¿se acuerdan de quién nos había traicionado en plena guerra? Nicolás de Piérola con Andrés Avelino Cáceres, ¿no? La guerra de Montonera, la guerra civil peruana de 1894 a 1895. ¿Qué Civil War? ¿Qué Civil War entre Capitán América y Iron Man, ¿no? Esa no era, ese solo es ficticio, acá sí existió una guerra de verdad, ¿no? Existió una guerra civil, 1894-1895, también también conocida como la Revolución Civil. Tuvo su origen en el alzamiento popular y civil contra el segundo gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, que fue encabezado por el caudillo civil Nicolás de Piérola. ¡Wow! Imagínense. ¿Cuánto tiempo pasó para que Nicolás de Piérola venga para decir que eso fue un héroe? ¿No? Usted mismo saquen sus conclusiones. ¿No? Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Se acuerdan que le dije, estuvimos en plena guerra del Pacífico y estaba de presidente Nicolás de Piérola y nos abandona? Pues, mira quién regresó como héroe, Nicolás de Piérola. La causa inmediata de esta revolución fue la cuestionada elección de Cáceres en 1894, realizada fuera del marco constitucional, pero la causa fundamental fue la necesidad de acabar con la hegemonía del Partido Constitucional o cacerista en el poder desde 1886 y con el auge del militarismo en el escenario político, el llamado segundo militarismo, militarismo después de la derrota con China. Los revolucionarios o insurrectos fueron conocidos como coalicionistas, pues los partidos opositores a Cáceres que fomentaron el lanzamiento se habían unido en una autodenominada coalición nacional. También se les denominó pierolistas. Las filas coalicionistas o pierolistas estaban conformadas por montoneros o guerrilleros que surgieron en diversas provincias del país, así como por voluntarios, mientras que en el gobierno de Cáceres contó con el respaldo del ejército regular concentrado en Lima. El conflicto culminó con la entrada de los montoneros en Lima y la abdicación de Cáceres. Luego de sangrientos enfrentamientos en las calles de la ciudad, ¿no? Esta guerra marcó el fin de una época de la historia republicana peruana y el inicio de otra, conocida como la República Aristocrática. ¿No? ¿Qué pasó, pues, no? Con los montoneros, ¿no? ¿Qué pasó con los montoneros? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran los montoneros, no? ¿No? Los montoneros, los famosos montoneros, ¿no?
Pero dirás, profe, ¿es en serio? ¿Llegaron a confiar otra vez en Pierola? Así como lo oyes. Llegaron a confiar. ¿No? Llegaron a confiar a Pierola otra vez en el poder. No, imagínense. Habrá sido algo de mentira, pero no. ¿No? Pues, ¿quiénes eran los montoneros? ¿Y qué? Los montoneros, pues, ¿no? Digamos. Montoneros fue una organización guerrillera peronista de Argentina. Surgida en la década de 1970, durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Bueno, eso, digamos, se lo escogió, pues, ¿no? Los montoneros. Tienen otros, digamos, así como los etnocaceristas, pero acá, digamos, eran los montoneros. A ver, tras la derrota de Guerra del Pacífico, se inició en el Perú la llamada Reconstrucción Nacional. En el orden político se produjo la aparición del segundo militarismo, o militarismo después de la derrota, con los generales Miguel Iglesias y Andrés Belino Cáceres, que se disputaron el poder. Iglesias ocupó el poder en 1883 y firmó la paz con Chile ese mismo año, pero enfrentó la revolución encabezada por Cáceres, que triunfó en 1885. Esta fue la primera, no, la primera guerra civil peruana después de la derrota por Chile. Se instauró un gobierno provisorio encabezado por el Consejo de Ministros, que convocó elecciones en las que triunfó Cáceres al frente de su partido, el Constitucional. Su gobierno culminó en 1890, pero su influencia en el poder se mantuvo en los años siguientes, pues su sucesor, el coronel Remigio Morales Bermúdez, pertenecía a las filas de su partido. Finalizando ya el periodo de Morales Bermúdez, Cáceres preparó su reelección, contando con el apoyo visible del gobierno. Pero entonces falleció súbitamente Morales Bermúdez, el 1 de abril de 1894, y no obstante corresponde constitucionalmente el mando a Pedro Alejandrino del Solar, en su calidad de primer vicepresidente. Asumió el segundo vicepresidente, coronel Justiniano Borgoño, acérrimo cacerista, eliminándose así cualquier escollo que pudiera interponerse en la vuelta del general Cáceres a la presidencia del Perú. ¿No? Transgrediendo la Constitución, el gobierno de Borgoña disolvió el Congreso y convocó a elección en la única candidatura de Cáceres, quien, como era de esperar, triunfó e inauguró su segundo gobierno, el 10 de agosto de 1894. Este gobierno carecía de legitimidad y popularidad, por lo que estalló el descontento
descontento popular. La coalición nacional, ¿no? Por entonces la oposición al gobierno cacerista, la representaban dos grupos políticos, la Unión Cívica, que era una alianza entre los partidarios de Mariano Nicolás Valcárcel, disidentes del cacerismo, y el Partido Civil, el ya para entonces tradicional partido que fuera fundado en 1871, y el Partido Demócrata, fundado en 1882 por Nicolás de Piérola, famoso líder civil que había sido apresado en 1890 por el gobierno de Morales Bermúdez, pero que logró fugar hacia Chile. ¿No? Como dicen, ¿no? El Partido Demócrata, fundado en 1882 por Nicolás de Piérola, famoso líder civil que había sido apresado en 1890 por el gobierno de Morales Bermúdez, pero que logró fugar hacia Chile. El 30 de marzo de 1894, en vísperas del fallecimiento de Morales Bermúdez, se firmó un pacto de coalición entre cívicos y demócratas en defensa de la libertad electoral y de la libertad de sufragio. Se formó así la Coalición Nacional, que agrupaba nada menos que a civilistas y demócratas, los adversarios más enconados de la historia política peruana. A continuación empezaron a surgir espontáneamente en todas las provincias del Perú, ¿no? Partidas de guerrilleros revolucionarios montoneros, iniciándose así la rebelión contra el segundo gobierno del general Cáceres. Entre los más destacados montoneros estaban los hermanos Osvaldo, Augusto, Emundo, Teodoro, Seminario en Piura y el hacendado Augusto Durán en Huánuco, el coronel Felipe Santiagore, entre otros. ¿Y cómo llegó Pierola? Te dirás, ¿no? Profe, ¿es en serio? ¿Creyeron a Pierola? Pues sí. ¿No? ¿Cómo crees que haya llegado Pierola? ¿No? ¿No? ¿Cómo crees que haya llegado Pierola?
después de habernos traicionado, ¿cómo llegó? Y encima, peor, que la gente le haya creído. No, a ver, no como digo, ¿cómo creen que haya llegado Pierola acá? ¿No? ¿Cómo creen que haya llegado Pierola acá? Tú dirás, ah, su profe, ¿es en serio? ¿Le creyeron a Pierola? Sí, le creyeron a Pierola, pero ¿qué iban a saber, no? Porque según ellos decían, no, que Cáceres es malo, que Cáceres es el otro, que Cáceres miren lo que hizo. Wow, yo también me sorprendo, pero digamos, los militares no la tenían fácil. ¿No? Los militares no la tenían fácil. Eso sé que, digamos, hay que saber uno de ellos, ¿no? Militares no la tenían fácil tampoco, ¿no? Pues el movimiento no tenía todavía un jefe ni una dirección, pero entonces se encomendó a Guillermo Billingus para que fuera a Chile en busca de Nicolás de Piérola, que desde 1891 se hallaba desterrado. Piérola aceptó encabezar la revolución y se embarcó en Iquique el 19 de octubre de 1894 a bordo de una chalupa con solo dos remos y una vela latina. Se dice que Billinghurst solo pudo conseguir tan frágil medio de transporte y que al verla, Pierola le preguntó, ¿usted se embarcaría en este bote? Billinghurst le contestó, yo no, pero yo no me he propuesto ser el regenerador del Perú. Pierola asumió el reto y realizó con éxito el largo recorrido costero de 300 millas marinas desde Iquique hasta Puerto Caballas, cerca de Pisco, donde desembarcó el día 24 de octubre. Lo que lo vieron no podían creer que había recorrido tal distancia a bordo de una frágil embarcación. Imagínense. Fueron por Pierola hasta Chile, fueron por Pierola. Imagínense, fueron por Pierola. Parece mentira, pero yo no sé cómo pueden, digamos, a creer que Pierola. Ay, 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 el Perú, wow, los antiguos peruanos no sé qué tenían, en serio. De Puerto Caballas, Pierola pasó a Chincha, donde el 4 de noviembre de 1894 lanzó un manifiesto a la nación, asumiendo el cargo de delegado nacional. Sostuvo que la sublevación era indispensable para restablecer el imperio del orden y la ley, tan brutalmente atropellado, y para devolver al Perú su soberanía desconocida y su dignidad ultrajada.
La extensión de la revolución, desde Chincha, Piérola pasó a Cañete, donde se reúnen las montoneras. Luego pasó a Huarochirí. ¿No? Iniciando así la campaña sobre Lima. Entre tanto, los departamentos del norte y del centro se sumaron a la revolución. Sí, se llegaron a sumar, porque dijeron, no, que otra vez Cáceres, no, 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 no puede ser posible, Cáceres no, otra vez ya no quiero Cáceres. Ya sufrí con Cáceres primer gobierno, no quiero con Cáceres. Pues así fueron. Quienes capturaron, bueno, entre tanto los departamentos del norte se sumaron a la revolución. El 26 de enero de 1895, Arequipa cayó en poder de los revolucionarios que actuaban en el sur. Quienes capturaron a la prefectura, ¿no? La cárcel, las torres del templo y otros lugares, el 27 de enero fue derrotado y muerto en Moquegua el coronel Juan Luis Pacheco Céspedes, quien se había plegado al movimiento pierolista. En Cusco, el 3 de abril, fuerzas coalicionistas no, eh, sí, fuerzas coalicionistas dirigidas por los coroneles Esteban Salas y Antonio Fernández Vaca lograron apoderarse de la ciudad luego de un sangriento enfrentamiento en las calles del que fue muerto el prefecto coronel Antonio Marzo. En una escaramuza cerca de Puno, fue mortalmente herido por un disparo cacerista del caudillo arequipeño, Diego Macías y Calle, quien trasladado a su ciudad natal falleció a los pocos días. Luego de varios combates, todo el sur peruano quedó bajo el control de la coalición. Si bien en Arequipa tomó el control el Amador del Solar, con el título de delegado del primer vicepresidente de la República. Es decir, Pedro Alejandrino del Solar, su padre, a quien consideraba como el indicado constitucionalmente para constituir el gobierno. Solo faltaba capturar Lima, pero el avance sobre esta demoró un poco más. Mientras tanto, los coleccionistas fueron formando el llamado Ejército Nacional, cuyo jefe de Estado Mayor era el militar alemán Carlos Pauli. Muchos voluntarios se enrolaron en dicho ejército. No, a ver, ¿cómo creen que haya sido el ataque sobre Lima? ¿No? Desde enero de 1895, Lima Lima vivió en constante incertidumbre, pues se temía de un momento a otro el ataque de Piérola. Cáceres disponía de 4.000 hombres bien armados y los coleccionistas solo tenían 3.000. En la tarde, el 16 de marzo de 1895, Piérola dispuso el ataque a la capital. Su ejército se dividió en tres cuerpos para atacar simultáneamente Lima por el norte, centro y sur. En la madrugada del domingo 17 de marzo empezó el ataque y Piérola, a caballo y frente de sus huestes, entró por la portada de Cocharcas, memorable suceso histórico que ha sido inmortalizado por el pincel de Lepiani. Las fuerzas de Cáceres retrocedieron hasta el Palacio de Gobierno, combatiendo con denuero. Piérola estableció su cuartel general en la plazuela del Teatro Segura, a 4 cuadras de la Plaza de Armas. La lucha entre coalicionistas y caceristas fue muy sangrienta.
Imagínense, ¿no? En la madrugada, no. En el amanecer del 19 de marzo, más de 1.000 cadáveres yacían insepultos en las calles y no menos de 2.000 heridos en los hospitales. El fuerte calor veraniego empezó a descomponer los cadáveres, lo que amenazaba con desatar una epidemia. Se reunió entonces el cuerpo diplomático y bajo la presidencia del nuncio apostólico, Monseñor José Machi, se consiguió una tregua de 24 horas entre los combatientes para sepultar a los muertos y atender a los heridos. Técnicamente hablando, las fuerzas montoneras de Piérola no habían conseguido la victoria, pues el ejército de Cáceres permanecía prácticamente intacto. Sin embargo, el ambiente público era a favor de los revolucionarios, y así lo entendieron los caceristas. Prorrogado el armisticio, se firmó un acuerdo entre Luis Felipe Villarán, representante de Cáceres, y Enrique Bustamante Salazar, representante de Piérulo, bajo la mediación del cuerpo diplomático, acordándose el establecimiento de una junta de gobierno presidida por civilista Manuel Candamo, y con 2 representantes de Cáceres y 2 de Piérola. La misión de esta junta sería convocar a elecciones, mientras que los dos ejércitos se retiraban de la capital. El general Cáceres, luego de renunciar al gobierno, partió rumbo al extranjero. La revolución había triunfado, pero Dios, ¿de qué revolución? Bueno, ¿de qué revolución estamos hablando? Si prácticamente lo que hizo fue no, es sustituir porque no le quedó. Entonces, digamos, olvidaron rápidamente la historia del gobierno atrás de Nicolás de Piérola. Bueno, no sé, así bautizaron ellos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El 8 de abril de 1895, Pedro Alejandrino del Solar reconoció la Junta de Gobierno y renunció el derecho de que algunos le atribuían para poder asumir la presidencia, en su calidad de primer vicepresidente del gobierno de Morales Bermúdez. El 14 de abril, la Junta de Gobierno convocó a elecciones presidenciales. La coalición nacional, manteniendo la alianza, lanzó a candidatura a Piérola, quien, sin contendor, resultó elegido con abrumadora mayoría. Hasta entonces las elecciones se hacían por el sistema indirecto de los colegios electorales. De los 4.310 electores, 4.150 votaron por Piérola. Nicolás de Piérola fue ungido como presidente de la República el 8 de septiembre de 1895. Hizo una gestión notable, constituyéndose en el verdadero artífice de la reconstrucción nacional. Inicia tras la catastrófica Guerra del Pacífico. Inauguró a la vez un periodo de estabilidad política, conocida luego como la República Aristocrática, que se prolongaría durante las 2 primeras décadas del siglo XX, demostrando talante de estadista. Piero la convocó a los más capaces para ocupar funciones en el gobierno, sin tener en cuenta antecedentes partidarios. Respetó escrupulosamente la Constitución, fortaleció las instituciones públicas e impulsó el desarrollo integral del país.
Parece mentira, pero sí lo hizo, aunque su primer gobierno fue un desastre. Sí. Y así como hemos visto, ¿no? Nace, al fin, la República Aristocrática. Mira, pero no puede iniciarse el segundo civilismo, porque Pierola no era civilista. Pierola pertenecía al Partido Demócrata, pero no, pues no. Dijeron, ¿para qué vamos a ponerle? Pues no. ¿No? Y como ven esta noticia, dice, ¿no? Montonero de Pierola, descansa ahora en Ancila. Esa fue una noticia de hace un par de años, ¿no? Donde él relata, como dice, ¿no? Don Nicolás de Pierola era buena gente, hombre de pocas palabras y mucha acción, mandaba con voz de trueno, ¿no? Mandaba con voz de trueno. Pero, ¿creen que haya sido una de las grandes verdades? ¿No? ¿Creen que haya sido? A ver, léanse, ¿no? Por unos minutos esa noticia para analizarlo, ¿no? Y digamos, ¿cómo creen que haya resultado el gobierno de Piérola, ¿no? A ver, perdón, están que estoy antes. ¿No? Digamos, esa noticia, pues, ¿cómo creen que les resulta a ustedes, no? ¿No? ¿Cómo creen que le resulte? Bueno, digamos, le creían a Piérola, pero profesor, ¿hizo esto? Sí, hizo, pero ¿cómo crees que lo creyeron? ¿No? ¿Cómo crees que creyeron a Piérola? Parece mentira, pero Piérola otra vez fue presidente. ¡Uy! Hizo presidente. Parece una de... Parece mentira, pero fue verdad. Pues así era la oligarquía. El gobierno servía solo al sistema financiero y el pueblo solo le correspondía algo mínimo. Así fue la oligarquía, ¿no? Así ha sido la oligarquía siempre. ¿Por qué creen que hicieron? Porque, ay, no, que otra vez Cáceres, no queremos a Cáceres. El pueblo lo hizo, los montoneros. Se inicia la República Aristocrática. ¿A qué se deberá la República Aristocrática, no? Parece una de las grandes mentiras, pero es una de las grandes verdades y no puedo ocultar, como dice, ¿no? No puedo estar ocultando la verdad.
¿no? El periodo, ¿cómo que se conocerá, pues, no? La República Aristocrática. La República Aristocrática, al periodo republicano de la historia del Perú, caracterizada por el dominio político de la oligarquía, dedicada a la agroexportación minera y las finanzas por el medio del partido civil. El término fue acuñado pues, por el historiador Jorge Basadre, pero ¿qué es la oligarquía en sí, la que vemos reflejada en la diapositiva? ¿Qué es la oligarquía? ¿No? ¿Qué creen que es ser oligarca? ¿No? ¿Qué significará ser oligarca? ¿No? A ver, la oligarquía, derivada bueno, del oligos, que significa pocos, pocos, y regular comandar, ¿no? En la ciencia política es una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de unas pocas personas, generalmente de la misma clase social. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa de la aristocracia. Etimológicamente, ¿no? Gobierno de los mejores. Estrictamente, la oligarquía surgirá cuando la sucesión de un sistema aristocrático se perpetúe por transferencia sanguínea o mítica, sin que las cualidades éticas y de dirección de los mejores surjan por mérito propio, contrario a la meritocracia donde las jerarquías son conquistadas con base en el mérito. ¿No? De acuerdo al diccionario de la lengua española en su 23ª edición, tiene dos definiciones: forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por el grupo minoritario y grupo, ¿no? reducido de personas que tienen poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. A lo largo de la historia, la oligarquía han sido a menudo tiránicas, confiando en la obediencia pública a la opresión para existir. Aristóteles fue el pionero en el uso del término como sinónimo de dominio por los ricos, para el cual otro término comúnmente utilizado hoy en día es la plutocracia. ¿Ya? Y con eso, pues, no llegamos a la parte casi final de la clase. Eh, ya entramos, digamos, a partir de la siguiente, entramos a lo que es segundo civilismo, ¿ya? Y sí, el miércoles tal vez estaremos resolviendo algunas actividades, ¿no? Nos estamos viendo para el día miércoles, cuídense. No sé, ahora como dice, según la ley, tienes que ir, digamos, si sales a ir a un mercado, tienes que ponerte protector facial. Así lo acaban de decir, ¿no? Así lo dije, decretaron el día de ello.